Buenas tardes, Sandra, y gracias Hola por estar Rodrigo, aquí. nada, a ti por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí Igualmente, ¿no? contigo. La verdad que llevamos tiempo hablando también de este encuentro. Ya ha venido algún amigo en común que tenemos a este espacio Ujú. y lo que te comentaba, ¿no? Esto también es un espacio para vosotras, para vosotros y sobre todo ya algunos críticas constructivas que me están llegando es que les está gustando mucho los enfoques, ¿no? Esos beta Vale. testers que a los que estoy viendo alguna grabación les gusta Ujú. mucho la naturalidad y el enfoque diferente que trae cada persona. Así que sepas que esta casa es tuya y que me va a encantar aprender un poquito más de ti hoy. Bueno, ya te digo que yo soy experta solo en algunas cosas y en otras, pues bueno, lo que tengo es una opinión, así que nada, vamos fluyendo y si aporta algo estupendo y seguro que a mí me aportas con las preguntas, que siempre las preguntas, bueno, hacen reflexionar y de ahí siempre sacas algo bueno. Muchas gracias, Sandra. Pues la primera pregunta es una pregunta más existencial, bastante abierta, pero que siempre os invito a contestarla desde vuestro lugar, ¿no? Porque, por supuesto, que a veces conozco a los invitados, invitadas, a veces profundizo un poco más, pero me Ujú. gusta que vosotros nos expreséis, ¿no? ¿Quiénes sois? Y en este caso, ¿quién es Sandra, no? Pues esto que me amenazaste con preguntármelo me parece la pregunta más difícil de todas las que te pueden hacer, ¿no? Porque hacer una descripción de uno mismo, pues siempre es complejo. Yo te puedo decir quién intenta ser Sandra. O sea, creo que intento ser pues una persona y lo más humana posible. Eso es la verdad que es lo que te diría que intento. No sé si siempre me sale, esto hay que preguntárselo a los demás, pero como, no sé, en el plano personal, pues soy al final hija, hermana, pareja, amiga y tengo la suerte de tener, pues, no sé, como una familia que me ha tocado, que la verdad es que he tenido mucha suerte, tengo unos padres maravillosos, unos hermanos que han tenido unos sobrinos que, bueno, pues que también te hacen la vida muy alegre, una pareja que siempre dices lo mismo, no me la merezco, pero espero hacer por merecérmela, porque la verdad es que llevamos muchísimos años juntos, desde la carrera prácticamente, y ya tengo unos años, y la verdad es que es un compañero de vida, y luego tengo la suerte de pues esa familia que además de tu pareja eliges, que son pues tus amigos, fundamentalmente amigas, y tengo pues eso, la verdad es que he dicho muchas veces suerte, pero es que me considero así, afortunada, porque tengo más de las que se cuentan con una mano, y desde luego de las muy buenas, pues tengo bastantes y gente de confianza que te ayudan a caminar la vida. Y luego lo profesional, pues bueno, pues intento ser una buena profesional, tengo una especialización un tanto peculiar porque me dedico a la gestión de todos estos aspectos que hacen que las empresas sean mejores, que hacen que los grupos de interés, por los clientes, los inversores, los empleados, pues quieran comprar, invertir, trabajar en estas organizaciones y que al final es una capa superior a lo que es la gestión habitual, ¿no? Le llamamos activos intangibles, que suena súper raro, pero que al final son todos esos activos que generan valor para las organizaciones y que no se suelen gestionar y que tienen que ver con la gestión de la reputación, con la definición de un propósito y la activación en la empresa, la generación de confianza en esta empresa, que al final lo que hace es, bueno, cuando tú confías en un proveedor o en una empresa, lo que quieres es siempre trabajar con él, ¿no? Por lo tanto, genera valor económico y también otro tipo de valores, ¿no? Relacional, de alianzas, etc., ¿no? Y llevo muchos años trabajando en ello y la verdad que es un tema que me apasiona porque de verdad sí que creo en ese poder transformador que tienen las empresas. Si una empresa toma una serie de decisiones positivas, es que le cambia la vida a mucha gente. Entonces, al final, hay organizaciones a nivel mundial, como son los gobiernos o son las empresas, que tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que tener ese propósito que conecta con hacer mejor a las organizaciones, pues ayuda también a que tu trabajo tenga un sentido y te llega a emocionar a veces las cosas que estás haciendo, indagando y demás, ¿no? Y bueno, pues no sé si esto resume lo que es Sandra, pero es una definición. Si lo pienso más, seguramente me sale otra, pero por ahí va. Qué bueno. Qué bueno, ¿Vale? Sandra. De hecho, gracias también por abordar esta pregunta, porque de hecho, a veces cuando también imparto formación abro este melón y es bonito ver sobre todo cómo la gente la enfoca, ¿no? En este caso, fíjate qué bonito, ¿no? Hablas de la parte personal, luego saltas a la profesional y luego abres la profesional desde un abanico muy grande, ¿no? Que hay algo que Ujú, me ha llamado la atención, has comentado suerte varias veces, hay un concepto que me gusta mucho, es de Epicteto, que luego yo creo que heredó Alex Rovira, que ponía ujú. buena suerte con B de mayúscula, ¿no? La B en mayúscula y la S también en mayúscula, y hacía esta diferencia en algunos de sus libros, ¿no? Dice que sí, que hay suerte, hay fortuna, ¿no? Todos tenemos golpes de suerte, pero después está la buena suerte, que es aquella que, según este autor,
y varios autores es la que generamos en nuestro día a día, ¿no? Yo aquí puedo decir, ahora que no me escuchas y que no me escucha nadie más, Sí. en lo que te conozco, yo creo que has trabajado mucho también esa buena suerte, ¿no? Y creo que en este abanico que has abierto se ve mucho de ti, ¿no? Cómo, Mm, em, cómo has abordado esa definición de quién es Sandra, creo que abre el siguiente melón que habíamos hablado interesante, ¿no? Es que mm. entiendes tú por alto rendimiento, porque fíjate, se puede, y abro esta pregunta, ¿no? Se puede rendir, ¿no? A un alto nivel si no tienes en cuenta lo personal, lo profesional, de lo que nos acabas de regalar de empresa, ¿no? La cultura, la reputación, tener en cuenta a todos tus stakeholders, ¿no? Es decir, ¿qué entiendes tú en este caso? Y creo que ya nos has dado algunas pinceladas con la respuesta de quién es Sandra, pero si te tuviera que preguntar esta pregunta, ¿qué entiende Sandra por alto rendimiento? Pues bueno, yo te decía cuando me invitaste que no soy para nada una experta en alto rendimiento, ya me gustaría, y me vienen muy bien todos los tips que me puedas dar. Pero fíjate que yo pienso en alto rendimiento y lo primero que me viene es equipo. Y yo ya sé que probablemente bueno, se puede ser un deportista de alto rendimiento, que es algo individual, pero es mentira, no hay un deportista de alto rendimiento individual, hay un equipo detrás al que no ves que hace que una persona brille. Entonces, al final, yo veo que cuando pienso en alto rendimiento, pienso en ir más rápido, ir más lejos, ir mejor, ir con más calidad e incluso ir como más feliz, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, como que al final creo que hay una serie de elementos que tienen que confluir para que se produzca ese alto rendimiento que se suele llevar a la productividad y que además ahora la productividad a veces está un poco como mal vista, ¿no? Parece, yo soy empresaria y parece que si voy a hablar con mis empleados y mi equipo de que tienen que ser más productivos, parece que les estoy regañando. Y todo lo contrario, he tenido conversaciones en este sentido. Esto va de si somos más productivos, si somos un equipo de alto rendimiento y le estamos echando 40 horas, ostras, si podemos hacer lo mismo, incluso mejor, en menos tiempo, tenemos tiempo para otras cosas, para formarnos, para ser mejores, para salir antes. O sea, no sé cómo explicarte, que no va del látigo y de la productividad vista como algo solo bueno para la empresa, sino la productividad vista como algo positivo para todos aquellos que rodean ese equipo de alto rendimiento. Qué bueno. Y yo lo veo por ahí, pero es verdad que, ya te digo, probablemente estoy equivocada, pero para mí cuando pienso en alto rendimiento es que es equipo de alto rendimiento, o sea, es como lo que me aparece ahí, ¿no? Y luego hay un tema que sí que veo que está como debajo de esta idea de alto rendimiento, que es como que veo que mínimo en mi experiencia hay como tres factores que tienen que darse para que ese equipo funcione. Y uno tiene que ver con complementariedad, o sea, no todos tienen que ser buenos en todo, no todos tienen que ser buenos en lo mismo, porque entonces tenemos un problema. Entonces, se trata de tener el arte o la virtud de conseguir un equipo donde tengo gente muy buena en cosas distintas, gente súper diversa, a poder ser diversos, no solamente en lo que saben, sino en las maneras de pensar, de comportarse y de otro tipo que haga que entre ellos brillen, porque se generan sinergias, porque al final con lo que sabe uno y sabe el otro multiplican en vez de sumar. O sea, yo creo que eso es un tema importante. Y aparte de esa complementariedad y esa generación de sinergias, hay otro tema que tiene mucho que ver con lo que hacemos en la compañía que dirijo, en Trustmaker, que tiene que ver con la... Dudo que haya un equipo de alto rendimiento si no hay confianza. Y la confianza creo que tiene como tres vertientes aquí, que es la autoconfianza. O sea, si yo soy muy bueno en esto, tengo confianza en que sé, que puedo aportar, qué tal. La confianza entre ellos, en que yo estoy haciendo mi parte, pero el otro va a hacer la otra y la va a hacer excepcionalmente bien. Y, o sea, esa parte de confianza entre el equipo y la confianza en el proyecto. O sea, porque al final, si no pensamos que va a salir bien, es que no va a salir bien. O sea, esto de verdad sé que suena un poco esotérico casi, pero cuando la gente no confía en que hay posibilidades de alcanzar lo que ocurre, de que se puede cumplir, no se cumple, no se llega. Entonces, veo que, no sé, en mi visión, estos tres factores son muy importantes, pero es cierto que son muy difíciles de que se den y que hay que trabajarlos y que, bueno, que gestionar esa cultura de confianza en el equipo me parece como un básico que no se cuida siempre y que no es tan fácil de gestionar, ¿no? O sea que creo que eso también. Qué bueno, Sandra. Fíjate que comentabas, ¿no? Que no eres experta. No sé si hay alguien experto en estos temas de alto rendimiento, ¿eh? Después te daré mi argumento también. Pero creo que lo que acabas de decir eh, es gran parte de lo que encontramos en muchos manuales, ¿no? Mm. Fíjate, si empezamos por la primera parte que me ha encantado, esa parte individual y colectivo, si podemos sobrevivir solos hoy en día, ¿no? Porque hay muchos refranes, ¿no? O citas célebres que hablan de que si rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete con un equipo, ¿no? De estas podemos encontrar a patadas.
pero cuando lo llevamos a tierra nos damos cuenta que realmente hay algo de verdad, ¿no? De que de alguna forma esto no va de ser individuales, sino como bien comentas, de encontrar sinergias. Si vamos al deporte lo vemos claramente, ¿no? El tenis, por ejemplo, que a priori parece un deporte individual, pero ahora tenemos la gran suerte de comprender todos los equipos que hay detrás para que esa persona brille durante esos Mm. minutos en la cancha, ¿no? Si nos vamos a fútbol americano, a rugby, bueno, los All Blacks en su día, el libro de Legacy lo deja muy claro, parte de lo que estás diciendo, ¿no? La importancia también de inspirar desde el ejemplo y confiar en un proyecto. En ese libro se cuenta muy bien cómo lo que tuvieron que hacer para ese equipo empezar a brillar. Y había varias premisas que me gustaban mucho. Uno era que los capitanes eran los que limpiaban el vestuario. Hacían que la basura de los All Blacks la limpiaban los All Blacks, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y eso entra mucho con lo que decías también de creer, ¿no? Aunque sonara esotérico, yo no creo que sea así. Ahí hay mucha evidencia, neurociencia, psicología social, Sí, hay psicología, mucha, eh, como dices, hay mucha evidencia, pero efecto Pigmalión, profecía autocumplida. Ya sabemos cómo, y esto se vieron en escuelas de Estados Unidos, se hicieron también diferentes investigaciones, pero lo hemos visto en nuestra vida. Todos o todas hemos tenido alguien que ha creído más que nosotros en nuestras mm, posibilidades, ¿no? Y si no lo hemos mm, tenido, posiblemente ya tenemos que empezar a buscarlo, porque sabemos que ese factor externo alimenta el hecho de que tú no tires la toalla antes de tiempo, ¿no? La parte de mm. autoconfianza que decías, fundamental. Y la parte de confiar en el proyecto me ha gustado mucho también. Y fíjate que un día que estábamos comentando sobre esto, hay un modelo que acabas de clavar que empieza por aquí, ¿no? Cinco disfunciones de un equipo de alto rendimiento, Patrick Lencioni. La primera es confianza. Por eso, Sandra, fíjate que se me ocurre esto, ¿no? Confianza, reputación, cultura, entre muchas de las cosas que trabajáis. ¿Estás de acuerdo conmigo en que no se puede dar un alto rendimiento en un sistema corporativo sin tener en cuenta esto que estás diciendo? ¿Y si tu empresa fuera un motor de alto rendimiento también, desde otro lugar, tal vez? O sea, yo estoy convencida de ello, es cierto que nunca me lo había pensado así, ¿no? Pero parte de lo que hacemos en Trustmaker tiene que ver con cosas sin las cuales una empresa no puede ser una empresa de alto rendimiento, porque al final parte de lo que hacemos es definir quiénes queremos ser como organización y alinear a toda la organización al cumplimiento de lo que estamos prometiendo. Entonces, puedes tener gente buenísima, pero si no está orientada con un propósito claro, con una visión, con unos objetivos, con una manera de hacer, con los cómo se hacen las cosas aquí, pues genial, que las hagan muy rápido, que las hagan muy deprisa, que las hagan incluso muy rentables a nivel económico, pero nos hemos encontrado compañías, Rodrigo, donde al final está genial que seas capaz de ser un trader que vende un montón de X, no voy a dar ejemplos concretos, ¿no? Pero que realmente lo estás haciendo saltándote toda la ética y toda, digamos, el portfolio de valores de la organización. Entonces, que esta persona tiene que estar fuera de la organización. Entonces, eso no es alto rendimiento, eso es que es capaz de vender mucho, generar mucho dinero y generar muchos problemas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al final sí que es cierto que creo que el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Como definir ese propósito y activarlo en el qué tipo de proyectos hacen en esta empresa y a través de qué valores, el qué cultura necesitamos tener para que las cosas se hagan aquí de una manera concreta, esos cómo que son los que realmente generan confianza, el asegurar que lo que prometemos se cumple, que tiene que ver con toda la parte reputacional, toda la parte de sostenibilidad y luego toda esa parte de gestión de las relaciones con los grupos de interés, que es lo que acaba generando confianza. O sea, hay una parte básica que es quién soy y cómo lo cumplo, y eso tiene mucho que ver con la reputación, que tiene que ver con definir quién soy y cómo lo cumplo. Pero hay otra parte que tiene que ver con escuchar a los stakeholders y asegurar que no es solamente la empresa la que gana, sino que también es el grupo de interés. Todo eso sin un equipo orientado, alineado, que trabaja en un sitio y no en otro, o sea, porque al final los puestos no son las empresas no son intercambiables. Da igual que seas una empresa, somos 5 empresas de energía, somos 5 empresas de alimentación, cada empresa es distinta. Entonces, las empresas que son capaces de transmitir esa autenticidad a través del equipo, porque no hay otra manera, las empresas son personas, no son ninguna otra cosa, bueno, pues creo que sí que contribuimos al alto rendimiento. No sabía yo esto, pero voy a utilizar a nivel comercial, Rodrigo, a partir de ahora. Fíjate qué interesante, Sandra, ¿no? Porque escuchándote y pensando un poco en alto, esto es tal cual lo que hace un equipo de fútbol cuando cambia, por ejemplo, de entrenador, pues se busca un proyecto nuevo, ¿no? Ese entrenador o entrenadora normalmente trae a su equipo técnico también, un equipo de confianza, ¿no? Por eso es tan difícil algunos, por ejemplo, los entornos deportivos, porque es muy difícil generar la confianza para entrar en un lugar en el que ya llevan mucho tiempo juntos. Pero lo primero que hacen es intentar, primero, entender el club, quien creo que lo hace bien, ¿no? Primero entender el club, luego a partir de ahí conocerte muy bien para ver si son compatibles los valores del club con los míos, y cuando hablo de valores hablo de ética, forma de hacer y proceder. Me estoy encontrando Ujú. muchas personas que si no hacen previamente este trabajo de forma exhaustiva, no solo viendo la página web, sino preguntando a la gente que trabaja y demás, puede encontrarse que llega a un lugar
donde realmente antes o después se va a quemar Se va a o ir. mucho peor. Sí, o mucho peor, que se va a ver tomando decisiones opuestas a sus valores. Y creo que esto lo hablaba hace poco con, bueno, esta misma mañana, con una cliente en una sesión. Me decía, Rodri, lo peor de mi trabajo es cuando me obligan a tomar una decisión que está totalmente enfrentada a mis valores. Claro, y yo ahí no puedo decir otra cosa, sino que estar en silencio y escuchar a esta persona, pero yo lo que me preguntaba es, ¿cómo te haces? ¿Cómo de alguna manera tú puedes vivir un alto rendimiento o ahora hablaremos también de una salud que necesita un alto rendimiento cuando realmente Ujú, sabes que estás tirando por la borda algo importante para ti, para poder desempeñar un puesto de trabajo, ¿no? Y también se ujú, me ocurría algo interesante, ¿no? En una empresa en la que estuve muchos años, bueno, Acciona, ¿no? Acciona Wind Power, que después vivimos una fusión con Nordex. Yo he vivido una transición también de dirección y me acuerdo como si fuera hoy. Y el director general, que ahora es director del Grupo Nordex, se andado en 2022 a José Luis Blanco el mejor premio de mejor CEO a nivel europeo. Es un crack, es un gallego que es un crack. Em, pues fíjate qué interesante, ¿no? Yo por entonces trabajaba en Pamplona. Nos sentó a cada departamento por separado y nos explicó esto que tú comentas, ¿no? La hoja de ruta, él consideraba. Dice, lo primero, he venido con el equipo porque creo que puedo aportar. Pero para ujú, poder sacar esto adelante necesito que confíes en el proyecto y seguir esta hoja de ruta, porque necesitamos que todo el mundo reme en esta dirección. Si alguien no quiere o no puede, pregunte total. y le ayudamos a salir, ¿no? Yo recuerdo un poco, ya han pasado casi 20 años o 15 años sobre esto, pero fíjate qué interesante, Sandra, ¿no? Porque esto que acabas de comentar, esa hoja de ruta, ¿no? Cuando se hace de inicio, posiblemente es más sencillo, pero en vuestro caso a veces entréis como interventores en la empresa, es decir, Ujú, ¿no? Tenéis que hacer un análisis previo de lo que está pasando, ver las incoherencias y desde ahí volver a reorganizar para que, mira, me viene esta palabra, ¿no? Coherencia e integridad, que haya una coherencia, ¿no? ujú, Entre lo que leemos en la web o al entrar en la empresa, ¿no? Que hay frases muy total. bonitas y realmente lo que está viviendo el empleado o empleada, ¿verdad? Total. Fíjate que nosotros tenemos un modelo bueno, como todo modelo, pues se puede explicar de varias maneras, ¿no? Pero el modelo que básicamente está en lo que te comentaba antes, tiene 5 drivers, que son los drivers de la confianza. Entonces, los dos primeros drivers son la autenticidad, que es saber quién soy y qué no soy. A veces es mucho más importante incluso saber qué no soy y qué no quiero ser, ¿no? Y de ahí tienes que ver con ese propósito, esa visión, esos valores de cómo nos comportamos. Y luego está la coherencia, es decir, todo esto que yo estoy transmitiendo hacia afuera y hacia adentro, que quiero ser, tengo que tener los recursos, tengo que tener los procesos, tengo que tener los procedimientos para asegurar que se produce. Entonces, todo esto al final redunda en que la gente nos reconozca o no como estamos diciendo que somos, ¿no? Porque si yo te digo que soy altísima y luego me ves y resulta que mido 1,30, pues te estoy decepcionando, ¿no? Te estoy generando una expectativa que no estoy cumpliendo. Esto nosotros lo llamamos cuando, fíjate, cuando trabajamos mapa de coherencia, ¿no? Entonces veo en esos dos valores que es la autenticidad y la coherencia, oye, ¿qué he dicho que soy? ¿Y qué cosas estoy haciendo en comparación a mi competencia? ¿Qué cosas estoy diciendo sobre mí? ¿Qué dicen de mí los que influyen, los premios, los reconocimientos y demás? Y con todo esto, lo que veo es si lo que tengo que hacer para mejorar es hacer mejor lo que he dicho que voy a hacer o contarlo mejor. Entonces, esto ayuda ya, como te digo, estos dos drivers, la autenticidad y la coherencia, a generar una buena reputación. Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar otros drivers que generan confianza. Esto sería como la base, que son la empatía, escuchar a mis grupos de interés y ver en qué les puedo ayudar, porque esto no va solamente de te escucho, sino va que te escucho y qué es lo que yo puedo hacer por solucionar eso que te preocupa a ti, porque para algo soy una empresa y te tengo que dar no solamente venderte un producto, sino intentar, o un servicio, sino intentar ser un partner tuyo. Y está esa parte luego de comunicación y relación, que serían como los otros dos drivers, ¿no? La empatía, la parte de transparencia y comunicación y la parte de relaciones con foco en el medio y largo plazo. Esto no va a llevar razón, va a llevarnos bien. O sea, no va de que me pones una reclamación y te voy a poner una demanda. Yo lo que quiero tener es un cliente, no una demanda ganada. Entonces, al final, esos 5 drivers, que es autenticidad, coherencia, empatía, transparencia y foco en relaciones en el medio y largo plazo, cuando las implementas en una organización, y para esto hay metodologías como ese mapa de coherencia, pues hay otros mapas de empatía, o sea, hay otras serie de herramientas metodológicas que ayudan al final a orientar a toda la empresa, que esta es la dificultad, porque hacerlo cuando eres una persona no es difícil, pero cuando en una empresa hay 20 o 20.000 personas o 200.000 personas, ¿cómo orientas a todo el mundo a que todo esto que estamos contando se da la realidad y a que generemos relaciones de calidad? Entonces, realmente es un proceso complejo, pero es lo que hace empresa. O sea, porque es que si no al final, o sea, empresa no es que ponga empresa a la puerta y que factura, sino que empresa tiene que ver con una serie de valores, unas maneras de hacer, de entregar, de crear, de generar, de tener un equipo que al final crece. O sea,
no sé, cuando al final te haces empresario, que es una cosa que yo nunca pensé y ocurre, empiezas a ver las empresas de otra manera. O sea, se convierten en, no sé cómo decirte, o sea, como cajas mágicas en las que puedes producir mucho bien y mucho mal. O sea, y realmente esa alineación de esos drivers ayudan a generar muchísimo más valor que el meramente económico que tendrías si vendieras un producto o un servicio, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa. Qué bueno. Qué bueno, Sandra. La verdad que, fíjate que sabes que había una pregunta por ahí, posiblemente de 3 pilares de alto rendimiento, pero nos has regalado 5, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque igual alguien se está preguntando, ¿no? No, si yo lo que quiero es vender más. Claro, Claro, bienvenido yo a la también. noticia. No vas a vender más si no generas confianza. Fíjate que es algo que te quería preguntar también escuchándote ahora, ¿no? Porque es algo que me preocupa los últimos meses, últimos 2 años, que veo una pérdida generalizada de confianza, ¿no? Y nos damos cuenta que, bueno, puedes vender igual de chiripa o no chiripa la primera vez, pero si no mantienes esa coherencia y confianza, no te van a volver a comprar. Entonces, fíjate que yo llego aquí a una conclusión, ¿no? Le comparto contigo porque es una conclusión como todo parcial, ¿no? Es una opinión, ¿no? Más que nada. Pero fíjate, hay dos formas, ¿no? Una es hacer el bien porque sientes que hay que hacer el bien y hacer las cosas bien desde un lugar ético y de valores, o hacer el bien, aunque no creas que es lo que te apetece, desde un lugar inteligente. Porque creo que en el mundo en el que estamos, tan globalizado, donde a golpe de clic, una mala publicación en Twitter, en Instagram, en LinkedIn puede costarte un impacto reputacional muy grande, ya no te puedes permitir ser incoherente o mala persona, aunque te apetezca, Fíjate que... ¿no? No, No sé qué no, yo opinas de esto, ¿no? eso, de hecho te contesta un poco en revés a la vez anterior, pero que al final los drivers de confianza hay uno en el centro, que es la ética. O sea, y sin ética no hay confianza. Y esto es como una máxima. O sea, al final Qué esto bueno. va de ganar dinero, pero no de cualquier manera. O sea, sino de una manera adecuada y correcta, donde al final eres consciente que estás mínimo dando lo que has propuesto y a poder ser aportar un poco más de valor. Y esto al final te va a salir mal 2 veces, pero te va a salir bien 200.000. Entonces hay una frase que a mí me gusta decir, que digo, todo cambia cuando dejas de hacer las cosas para vender más y empiezas a hacerlas para ganarte la confianza de tus clientes o de tus grupos de Total. interés, me da igual, porque en el fondo vas a vender más. Lo único que sí, y esto es importante saberlo, tienes que tener un poco más de paciencia. Porque el vamos a venderlo todo, que creo que había un anuncio por ahí que decía, vamos a venderlo todo, una película, no me acuerdo, me hacía mucha gracia, Casi una de una película película, española. ¿no? Sí, Sí, sí. ¿no? Que era como, era un curso de formación de ventas y era, vamos a venderlo todo y tal. Y entonces esto va de venderlo todo hoy, mañana y pasado. No solamente venderlo todo hoy, engañar a la gente, lo has vendido y nunca más te vuelven a comprar, ¿no? Y además que para mí hay un tema importante de la confianza cuando tienes esta visión multi-stakeholder, que muchas veces las empresas pensamos en vender, pero es que las empresas no solamente van de vender, van de tener el mejor talento y que los buenos se quieran venir contigo, aunque sea ganando menos. Porque tienes un proyecto que les motiva, una manera de trabajar que les gusta, una reputación que les aporta a ellos que les lleva luego al siguiente nivel. Tienes unos inversores que al final confían en que a lo mejor no es el que le dan más rentabilidad, pero que eres una empresa seria, que va a hacer las cosas bien a lo largo del tiempo, que tienen menos riesgos. O sea que al final va de verdad de tener una gestión ética de tu organización y de tener una personalidad como organización que se refleja en la toma de decisiones que tú tienes. Y que la gente sepa, fíjate que hay una definición de confianza que de hecho yo utilizaba otra y he copiado esta directamente del Ejército de Tierra, de un amigo común, que en el fondo es cuando la gente cree que te vas a comportar bien o que te vas a comportar de una manera correcta, que define manera correcta. Pero fíjate que es cuando alguien confía en ti, sabe que mínimo va a cumplir con lo que le has prometido. Que si no lo cumples es porque te estás muriendo, o sea, directamente, porque si no lo habrías hecho. E incluso si hay un problema, vas a tomar una decisión adecuada. Entonces, al final, sí que estamos hablando de ese plano ético en el que no solo te tienes en cuenta a ti como empresa, sino que tienes en cuenta a tus empleados, a tus clientes, a tus inversores, o sea, a todos los que tienen, a la sociedad, al medio ambiente, a los que tienes alrededor. Y al final yo estoy convencida, hay muchísimo data, ¿eh? Hay muchísima data, mucho estudio, te puedo aportar lo que quieras y luego también hay otros que dicen lo contrario. Ya sabemos que los estudios, depende para lo que yo necesite, tengo unos u otros, pero hay una bastante evidencia científica acumulada que te habla de que las empresas que son sostenibles cotizan más y mejor en el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque son buenas? Pues yo creo que sí, que también, pero sobre todo porque gestionan mejor sus riesgos. Y es que es un tema al final de gestión. Y a veces cuando hablamos con este tipo de lenguaje, ¿no? De los intangibles, la cultura, suena a música celestial y sinceramente estamos hablando de gestión empresarial, de gestión de tu negocio, de cuenta de resultados. Pero al final son, como decía al principio, es esa capa que además de tener fábricas, tener empleados y tener un producto muy bueno, es la capa de valor que hace que la gente te prefiera a ti
en lugar de a otros. Y esa capa de valor lo siento es inmaterial. Tiene que ver con las relaciones de las personas, con la confianza, con tener equipos que yo creo que un equipo de alto rendimiento es un equipo muy confiable, ¿no? Porque cuando necesitas algo, sabes que va a estar, ¿no? Entonces, Total, incluso va a estar mucho mejor de lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros, pero sí. total, Sandra. Fíjate que y estos 6 años he estado pues apartando desde otro lugar diferente, ¿no? Antes había estado unos cuantos, casi 11 en multinacional, me ha permitido ver muchas realidades, ¿no? La misma semana, muchas realidades, desde pymes, multinacionales, Big Four, ¿no? Y al final, fíjate que de nuevo es mi punto de vista construyendo el puzzle. Creo que estamos en un momento, y aquí puede haber un sesgo también de confirmación Ujú. propio, ¿no? En el cual veo y digo esto porque es donde tengo el foco, ¿no? Pero con riesgo de equivocarme, en el cual no somos tan diferentes, si me explico, ¿no? Hay generaciones un poco más jóvenes que ya está pasando. Em, ya no es que vayan por más o menos dinero, es que como el dinero en España se ha estabilizado bastante en ciertos rangos salariales, el que se lleva el gato al agua son estos intangibles de los que hablas. Como tampoco hay Mm, un salto económico tan grande, deja de ser una decisión a no ser que salga al extranjero, ¿no? O demás, o hablemos sí. de MBBs o otro tipo de empresas que normalmente también te van a invitar a salir fuera de España, hablo únicamente en territorio español. Claro, llega un momento que la toma de decisión última también es una gestión de riesgos, es dónde voy a estar mejor, dónde voy a Mm, crecer, dónde es coherente, dónde puedo ser yo, dónde puedo desarrollar estos valores, vuestros proyectos, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado también, es una discusión que he tenido con varios comités ejecutivos, me dicen, Rodri, la gente joven, lo otro, yo abro el melón siempre y les digo, vale, dime tú qué pensabas hace 20 o 30 años, porque puede mm, ser que no pensemos diferente, simplemente que las prioridades sean también distintas o la forma de ver la vida, porque muchas veces les explico lo siguiente en base a mi experiencia. Yo he tenido la suerte de tener un pie en cada lado. He vivido la parte corporativa, vengo de un lugar de sudor, sangre y lágrimas, esto es una forma de rendimiento también, de alto rendimiento, cuidado, porque ahí no se tienen en cuenta los límites. Y uno puede romper por un sprint cuando no toca y después estar meses en cama, ¿no? Por eso creo que el alto rendimiento va con la sostenibilidad, que va muy de la línea con la sí. parte de salud. Pero he vivido esta otra parte también, en la cual cada vez somos más conscientes del tiempo de vida limitado, de la Ujú, importancia de pasar tiempo con la gente que quieres, de intentar tener un trabajo que no solo alimente el estómago en la medida de lo posible, que ya es mucho, sino que alimente también, y por ahí va la siguiente pregunta que te voy a lanzar, la parte de propósito vital, ¿no? El para mm. qué. El compromiso con la sociedad, o conmigo, o dar ejemplo a mis hijos, o a mi familia, ¿no? Pues entonces simplemente bien, porque aquí, mencionando otra vez a nuestro amigo en común, que también hay una entrevista con él, un día hablábamos de esto, ¿no? Motivación intrínseca, extrínseca y trascendente. La intrínseca es la que depende de mí, ¿no? Donde yo pongo el foco. Esto también en psicología es locus de control interno, ¿no? Aquello que Ujú. depende de mí. Hacer 2 flexiones, ducharme cada día, hacerme una limpieza bucal una vez al año, ¿no? Para evitar caries. Ahora sabemos que las caries están muy relacionadas también con las lesiones musculares, ¿no? Hace poco salió un anuncio del Barça, una noticia diciendo que los obligan a hacerse diferentes revisiones. Pero fíjate, después está la extrínseca, que es cómo me motiva lo externo. El salario, mi empresa, mi pareja, mis amigos, pero es algo que viene de fuera. Pero siempre Nacho pone foco en esta también, la trascendental. Y creo que es algo que coincide mucho con la pirámide de Maslow, autorrealización arriba, Carl Rogers, ¿no? Muchos psicólogos Ujú. humanistas, psiquiatras humanistas, que nos regalan esto que tú acabas de comentar entre líneas en estos últimos minutos, ¿no? Que es en un lugar donde llevar a cabo mi propósito, un lugar que sea coherente para mí, un lugar donde me pueda autorrealizar como ser humano más allá de la parte económica. Y con esto te pregunto, ¿no? ¿Cómo de importante es esto para ti, Sandra? ¿Qué has visto en las empresas? ¿Has visto un cambio de paradigma en los últimos años al respecto? Directores, directoras, mandos intermedios más conscientes con esta vocación. ¿Va ligado a los valores, a la ética? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, sé que hay muchísimo debate con la gente joven y con el talento que se incorpora ahora a las organizaciones. Y bueno, creo, o sea, muchas de las cosas que has dicho estoy muy de acuerdo contigo. O sea, pero parece que es que solamente son los jóvenes los que quieren trabajar en entornos con propósito. Es que yo también quiero trabajar en un entorno con propósito. O sea, lo mío cuenta menos porque la empresa al final la he lanzado yo y la estoy creando con el equipo. Pero entonces, si monto una empresa de algo que me da absolutamente lo mismo, pues ya de verdad es para hacérselo mirar. Entonces, al final, vale, yo soy empresaria y por lo tanto monto una empresa con un propósito en el que sí creo, que te comentaba antes, que para mí tiene que ver con que si somos capaces, o sea, entender la empresa como un agente de cambio y a poco que tú ayudes a esos grandes agentes de cambio a mejorar y a impactar positivamente la vida de las personas, tienes una capacidad de impacto y de transformación enorme. Entonces, a mí esos proyectos me motivan.
Pero es que lo mismo le pasa a la gente que trabaja conmigo, la gente que trabaja en compañías que tienen propósito. Al final, da igual que tengas 20 a que tengas 57 o 63. O sea, yo prefiero y la gente prefiere trabajar en una empresa en la que sabe que todo lo que hace cada día suma de alguna manera positiva al entorno social, de algún modo, ¿no? Creo que cada vez hay menos gente, o sea, esto que pasaba, ¿no? De los años 90, de los yuppies, de yo lo que quiero es forrarme y ganar mucho dinero, creo que esa mentalidad cada vez la tiene menos gente, también hay gente que la tiene y que es capaz de hacer cualquier cosa por tal de ganar dinero, pero cada vez más hay gente que teniendo ese básico que tú decías de llenar la tripa, que es algo más, ¿no? Que es llenar la tripa, que mis hijos estén bien, que tengan una buena educación, que lo que tengas que hacer en tu vida, ¿no? Que pueda tener unas vacaciones razonables. La gente prefiere tener tiempo, prefiere contribuir a un proyecto que sume, prefiere no estar en una empresa en la que te da vergüenza decir que trabajas allí. O sea, entonces creo que al final estamos hablando de esto y el propósito cada vez, y de esto sí que hay estudios, todos los que tú quieras, tiene una importancia más grande a la hora de elegir en entre empresa, incluso en relación al salario. O sea que puedo poner ejemplos de compañías, ejemplos de compañías farmacéuticas donde los directivos ganan unas barbaridades que han decidido cambiarse de compañía, porque dinero, como quien dice, ya tienes. Bueno, pues una compañía que cobro mucho menos, pero que sé que que lo que hago tiene un fin social importante y que no me estoy saltando nada extraño ni estoy generando ningún problema en ningún país ni a nadie que tenga una enfermedad. O sea que al final esto motiva y motiva porque tiene que ver, como tú dices, con ese sentido de la trascendencia, de para qué trabajo todos los días. Es que trabajamos muchas horas, ¿eh? Que a mí esta Total. nueva mentalidad de los jóvenes de es que yo, si puedo trabajar 7 horas, ¿para qué voy a trabajar 8? Es que no me parece mal, no era la que yo tenía. O sea, yo cuando salí de la carrera era coge lo que sea, como sea, unas Total. prácticas a mí te paguen, tal, y ahora la gente exige otras cosas y no me parece mal. O sea, de verdad no me parece mal. Lo que sí me parece mal es exigir cosas que están fuera de lugar, ¿no? Como es que yo tengo una carrera y soy director y es como, no cielo, o sea, tienes una carrera y serás director, seguro, y sobre todo si quieres, pero eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Otra cosa es que pretendamos que la gente joven trabaje todas las horas del mundo sin cobrar, no sé qué, que bueno, pues lo mismo, eso pasaba hace años y nadie quiere decir que lo que pasaba estuviera bien. O sea, que yo creo que son muchísimas cosas al tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero Pero muy interesante, Sandra, ¿eh? Porque fíjate que lleva un poco en esta línea, ¿no? Es decir, cuando estudias los últimos 60 años, bastante hacías hace 60, 50, 40, con llenar el estómago, con poder pagar un piso o llenar la nevera, ¿no? Necesidades primarias, ¿no? Salíamos de una guerra, había una posguerra, ha habido unas transiciones, pero creo que ahora, y a eso me refería, ha dado el momento en el cual esto es posible. ¿No? sí, sí, Fíjate total. que yo me estoy encontrando con comités de dirección, por eso te preguntaba, y gente con mucho expertise, con mucho seniority, en esta línea que comentas. Mm. Era impensable y te hablo de una consultora, y esto es algo que está grabado, del director de la consultora y público, no mencionaré en el director ni a la consultora, Ujú. pero es una de las grandes a nivel internacional, y decía algo interesante, decía, si yo hace 15 años hablo a los socios de salud mental y de conciliación, les pega un ictus, ¿no? Pero ahora se No, no han les pega dado. bonito y le echan a él. O sea, Yo creo que ha sido la forma inversa tal vez, ¿no? De expresar esto sin mencionar esto otro, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Se han dado casuísticas en los últimos 15 años para que ahora estemos en un momento en el cual esto sea posible, en cierto modo. Pero aquí nos encontramos también con esta gran dicotomía, ¿no? En aprender lo mejor de lo que había, no olvidarlo, porque si no cometeremos los mismos errores, pero a la vez sumarnos a lo mejor de lo de ahora. Porque veo a gente que sin dar cuenta están en extremos, ¿no? Lo mejor sí, es lo de antes, porque lo mejor es lo de ahora. ¿Tengo todos los derechos o tengo todos los deberes, ¿no? Es hay un una poco este cosa punto. que le hemos comentado alguna vez y que es un poco lo de confundir humanismo con buenismo, ¿no? Entonces, no. O sea, una empresa humanista que tiene en cuenta a las personas y que tiene en cuenta sus problemas personales, vitales, como estos de salud mental o cualquier otro, es una empresa a la que tenemos que ir, pero eso no va a una empresa buenista de no, hijo, no trabajéis, no, no, no os preocupéis, no, si no llegamos a los objetivos no pasa nada. Es que no, ni una cosa ni la otra. No se trata de tener, y perdona que me conoces y soy como muy expresiva, trituradoras de carne, y entonces yo, bueno, pues por aquí pasan 400 becarios, exprimimos a todos, nos quedamos con los 5 que han resistido. Es que eso está mal, literalmente, éticamente, moralmente, de todos los mentes que le queramos poner está mal, y no es sostenible en el tiempo y no tiene sentido para una empresa porque estás formando a 300 personas que estás tirando a la basura, o sea, y además, aparte de lo que les pueda pasar a ellos, lo que te pasa a ti como empresa, pero también está mal el cuidar tanto a la persona que al final se nos olvide que tiene unas obligaciones. Entonces esto va de derechos y obligaciones.
y de ser consciente de todo eso que estábamos hablando. Cuanto mejor tratas a la gente, cuanto más posibilidad les das, cuanto más crees en ellos, cuanto más les formas, de pronto resulta que tienes superhéroes en tu empresa, que son esos equipos de alto rendimiento. Pero es que si no crees en ellos, si no sienten que crees en ellos, si no les das la formación, pues al final tienes gente que está allí, que cobra una nómina y que hace lo que puede. Total. Entonces, es complicado y la verdad es que el poder que tenemos los líderes de alguna manera, pues a mí esto de llamarme líder, pero bueno, no dejo de ser la propietaria de una organización, el poder que tenemos en nuestra mano de hacer que la gente sienta que vale y multiplicar lo que es capaz de hacer, ya me gustaría decirte que lo hago genial, que sé que no lo hago genial, lo intento hacer, pero me parece que tenemos tal poder que si yo pudiera elegir en qué hay que formar a los líderes, es en esto, en ser capaz de ver a la gente, de verla con mayúsculas y de empoderarla, de ayudarla, de hacerla que crea en sí misma, porque eso es lo que me ha pasado a mí cuando yo era joven, o sea, de tener a gente que cree en ti misma que incluso en algún caso, no sé si fue por creencia o por largarme un marrón que tenían que hacer ellos y que lo hice yo, pero que al final es lo que a mí me ha servido para tirar para adelante. O sea, el de pronto decir, ¿y esta persona me encarga esto a mí? O sea, ¿en serio? Y ostras, y de pronto esa persona ve lo que has hecho y alucina, porque es que le parece infinitamente mejor incluso lo que ya pensaba que podías hacer. Entonces, De verdad. esa capacidad que tenemos los líderes me parece una cosa como entrenar y que creo que no está nada entrenada, porque nos suelen hacer jefes porque somos muy buenos en lo técnico. Entonces, si eres un buen ingeniero, te hacen director del área de ingeniería. Genial. Por lo mismo, sabes mucho de ingeniería y no tienes ni idea de cómo gestionar personas. Y entonces, eso, que me parece muy potente, me parece que empieza sobre todo por ahí, ¿no? Aunque no sepas mucho más como jefe, el ser capaz de ver a la gente y decir, joder, este le voy a poner aquí, le voy a dar esta responsabilidad, le voy a ayudar con esto, me parece que sería un poco, no sé, Total. yo desde luego me vendría muy bien un entrenamiento en todo esto. Fíjate qué interesante, Sandra. Hace un tiempo vi una conferencia de Simon Sinek y me quedé con muchas cosas, pero una de ellas va muy en línea con lo que comentas. Él decía, es una persona que es muy capaz de simplificar lo complejo, ¿no? Y mandar en directos mensajes muy marketingianos, ¿no? Que se quedan. Entonces, yo creo que es una de las capacidades de este señor. Pero decía que, claro, tú cuando querías mejorar tus habilidades o competencias en finanzas, te hacías un máster de finanzas, ¿no? O un MBA. Pero claro, cuando pasabas a alguien a liderar personas, claro, le dabas el equipo y no había ningún tipo de entrenamiento de transición. Esto es lo que hablábamos hace poco. Y estos 6 años, un gran foco que tengo es en toda bueno, parte de competencias, capacitación de mandos intermedios, porque esta va a ir luego otra pregunta que te planteo, ¿no? Creo que es la transición posiblemente más dura, más compleja y también más bonita que sufre un ser humano. Como tú comentabas, pasar de un rol técnico a liderar o gestionar personas. Porque el cambio de Mm, mentalidad es brutal. Luego también hay mm, un cambio muy gordo, ¿no? Del paso de alta dirección a ser societario, ¿no? Esa es otra que yo no he mm. vivido en mi piel, esta anterior se ha vivido en mi piel, pero veo como esos dos quiebres o transiciones o abismos brutales en la carrera profesional de todo ser humano. Pasar de técnico a gestor de personas, aquí lo que has comentado, a veces te quedas sin equipo y te quedas sin el mejor técnico o la mejor técnico por esto que acabas de comentar. Y luego también entender muy bien que no todo el mundo quiere y puede gestionar personas. De hecho, no será la primera vez que un gestor de personas levanta la mano y vuelve a decir, no, prefiero pegarme con libros que con personas, devuélveme el puesto anterior porque esto no es para mí, ¿no? Sí. Entonces, aquí te planteo esta pregunta, ¿no? Sandra, en cuanto a transiciones profesionales, ¿crees que son posiblemente los momentos más clave de toda carrera profesional? El cómo vivir esta transición y entender lo que tú has dicho. Habilidad, capacidad, conocimiento y esta actitud o también ética profesional de saber si eres la mejor o el mejor para el puesto. La verdad es que, o sea, yo sin duda creo que las transiciones profesionales son una de las cosas que más te puede hacer crecer en la vida, ¿vale? Porque en el fondo, más allá de momentos vitales y otro tipo de transiciones bueno, pues vitales en realidad, yo las transiciones siempre las imagino un poco como cuando el cangrejo ermitaño tiene que salir de la concha, a veces obligado porque ya no cabe, y a veces porque te echan de la concha, aunque te quede un espacio para crecer, e irte a la siguiente concha y ahí te pueden comer, ¿vale? Y aparte es incómodo, es doloroso, es muchas cosas. Entonces, es cierto que creo que cuando pasas de pronto a mando intermedio, creo que es una posición quizá de las más difíciles, por esto que dices. Y para empezar, porque también creo que hay un tema personal muy complejo y es que dejas de ser uno más para pasar, o sea, pasas de ser el amigo de al lado a ser el jefe. Y cambiar esa relación sin dejar de ser humano
me parece una de las cosas más difíciles de hacer. Y no tanto porque me haya pasado a mí, que yo creo que lo he vivido de una manera, esa parte, bastante razonable cuando me tocó en su momento, pero he tenido muchas conversaciones con personas similares que lo han pasado realmente mal, al punto de volver a pedir ir para atrás, porque no soy capaz de separar esa parte personal de la profesional, de cómo le pido a la persona que era antes mi compañero, que ahora tiene... O sea, eso creo que es una de las cosas más complejas, siendo un tema muy personal. Y creo que hay un tema de saber si estoy preparado. Creo que no estás preparado. O sea, creo que es algo que es el by doing, ¿no? O sea, by doing, saber qué formación necesitas y a poder ser que la persona que ha tomado esa decisión no, bueno, pues te ponga los medios y el soporte, que yo creo que es lo que tiene que hacer un líder, estar al servicio de su equipo para darle soporte en lo que necesita, no para hacer su trabajo, sino para, vale, yo ya dejo de hacer este trabajo que antes hacía, que ahora vas a hacer tú, pero yo te doy soporte hasta que tú eres capaz de hacerlo. Y creo que eso no se suele hacer bien. Entonces, es difícil. O sea, sin duda ninguna para mí, en resumen, los procesos de transición son momentos de aprendizaje, quizá los más importantes, pero son procesos en los que hay cierto sufrimiento. Y si no lo hay, será porque quien te ha ayudado a crecer lo ha hecho de una manera excepcional, pero no creo que sea lo normal. O sea, creo que ahí un soporte es muy, muy importante. Fíjate, Sandra, qué interesante esto que comentas, ¿no? Porque me encanta cuando has dicho que no, nadie está nunca preparado, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Volviendo al concepto de buena suerte, se hablaba también, ¿no? Cuando se junta también la preparación con la oportunidad, ¿no? Y a esto Mm. lo sumaba Ale Rovira también luego la negociación, ¿no? Preparación, oportunidad, negociación. Pero fíjate qué interesante, y te comparto esto, no sé si es tu misma experiencia, que me voy dando cuenta de algo interesante, que es de las mejores personas y profesionales, las que normalmente tienen un código ético, bajo mi punto de vista, más sano, que son más responsables, son las que más dudan de sí mismas, ¿no? Y de repente te encuentras, ¿no? En un comité de dirección, cuando te preguntan por un itinerario formativo, unas formaciones, qué impresión te llevas, y cuando eres muy honesto, a veces surge esto. Es que me da la impresión de que viene la gente que menos lo necesita y quien más lo necesita no ha aparecido por el aula, ¿no? Entonces, fíjate también que tenemos esta paradoja hoy en día en las empresas. Gente Sí, no. No. fantástica, que son los que más dudan de sí, y otro perfil de persona, ni mejor ni peor, pero que tiende a no dudar, tiende a no ser introspectivo consigo mismo y que no les importa seguir ascendiendo independientemente de si están preparados o del daño o virtud que a veces causan, ¿no? A los equipos. Esto sin duda, y tengamos en cuenta que también cuando uno accede a un puesto o dice que sí, acepta un puesto, también hay gente que, bueno, pues está en su progresión de carrera y gente, ¿qué es lo que busca la gente? Busco hacer un buen trabajo, ahora ponerme en ese plan de hacer crecer a mi equipo, de conseguir los objetivos, o estoy buscando poder, o sea, porque por simplificar, que hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y esto no es un tema que, o sea, creo que es necesario trabajar por la igualdad de hombres y mujeres en los puestos de trabajo, sobre todo en alta dirección, porque los datos son obvios, o sea, si hay más mujeres que hombres en el planeta, porque hay más hombres que mujeres liderando las empresas, creo que es obvio que hace falta trabajar desde ahí, pero sí que me he encontrado con muchísimas mujeres en esa apertura que probablemente también por maneras de ser tienes con las mujeres, te acaban contando, es que acabé cogiendo este puesto porque me hizo una pregunta. Dije, si se lo hubieran ofrecido a este tipo, lo hubiera cogido sin duda ninguna. O sea, lo hubiera pensado que por supuesto que el puesto está para él, no sé qué tal, y yo estoy aquí con, es que no voy a saber hacerlo porque claro, yo no estoy preparada. Entonces, hay un tema también de cine que a mí me gusta mucho, que es este libro que él tiene del juego infinito, que a mí me hizo pensar, porque en el fondo es un poco como esa idea de que la vida estamos acostumbrados como a ser finalistas y es todo lo contrario, la vida nunca es finalista. O sea, cuando ya eres el mejor, me da igual, auditor, consultor, ingeniero o frutero, me da igual, hay un siguiente paso en el que empiezas otra etapa que es un juego infinito porque nunca va a terminar. Y cuando eso lo hagas ya súper bien, tendrás otra cosa que hace que tengas que volver a retarte. Entonces, la vida te la puedes plantear desde una actitud finalista o una actitud de aprendizaje, donde yo lo que voy haciendo es, siendo consciente de que no estoy preparado del todo para hacer esto, bueno, no soy inconsciente como para saber que no soy la persona, pero bueno, saber que tengo el 80% de lo que se requiere, pero que tengo un 20% en el que me tengo que esforzar a aprender, etc., ¿no? Y creo que esa actitud, y da igual que seas hombre que mujer, ¿eh? O sea, no quiero entrar de verdad ahí, pero me hace gracia porque con muchas mujeres me ha dicho, pues que al final lo he cogido porque es que me hizo una pregunta que dije, es que mi compañero lo hubiera cogido sin duda, y hubiera dicho, claro, yo me lo merezco. Y fue como, pues lo he oído varias veces, ¿no? Entonces creo que es que ¿quién está súper preparado? Pero es que me da igual, para ser el CEO de una empresa, aunque vengas de otra. Es que es otra empresa, otro momento, otra situación. O sea, nunca estamos preparados.
O sea, ni siendo el mismo CEO de una empresa para el próximo proyecto empresarial. Porque tú puedes haber sido el CEO maravilloso de la empresa y ahora hay que internacionalizar la empresa y I'm so sorry, tú no eres la mejor persona para internacionalizar la empresa. Total, Entonces, no sé, esto es realmente complejo. Tiene mucho que ver, yo creo, con también la aceptación y la autocrítica, ¿no? O sea, me parece total. mucho peor las personas que van por la vida pensando que son maravillosas y lo hacen todo bien, me parecen súper peligrosas para cualquier cosa, que estas que tienen un poco más de duda, ¿sabes? Prefiero siempre las que tienen un poco más de duda. Muchas gracias, porque fíjate, Sandra, que al final esa pregunta que os ofrezco de alto rendimiento también se ofrezco a los oyentes, ¿no? A la gente que va también a disfrutar de estas conversaciones, porque ¿qué entiendes por alto rendimiento? Porque eso es lo que va a marcar tu forma de vida. ¿No? Si eres una persona finalista, que va a metas, ¿no? El fin justifica los medios. Si es otro tipo de persona, tú comentabas hoy la confianza como entrada, a mí me gusta también poner el ser útil, ¿no? De aportar mucha utilidad a los demás, olvidándote un poco de resultados, sino vivir ese proceso desde la confianza y desde aportar el máximo valor que tienes, tu vida va a ser diferente de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Y ese, decías melón, creo que no es un melón y creo que es algo que debemos también poner encima de la mesa. Tú comentabas este caso, yo te comento otros. Yo he tenido compañeras que en el puesto de trabajo no me lo comentan, pero cuando tomo un café con ellas fuera, se sienten bastante mal por dos motivos. Uno, que en algún momento sienten que tienen que elegir entre su vida personal o familiar o de pareja y la carrera corporativa. Dos, porque cuando entran ahí se dan cuenta que hay un entorno y una cultura y una forma de hacer que no va acorde a sus valores, ¿no? Entonces, claro, me venía cuando te escuchaba y sonreía una frase de Edmund Burke, que creo que es habla de hombres, pues de personas, ¿no? Parafraseando, pero decía que para que el mal triunfe, solo hace falta que las personas de bien no hagan nada. Yo creo que estamos en el momento en el cual ya somos muy conscientes, o creo que lo suficientemente conscientes, como para, si estás dudando, abrir esa parte trascendente, ¿no? Esa parte de propósito que estás comentando. Es que esto ya no va solo de mí. ¿Qué he venido a hacer yo aquí? Es que este talento y este don que me ha sido dado, que todo el mundo tiene talentos y dones, nunca fueron para ti. Es que lo que no compartes, te lo estás robando a ti también. Y este es el paso Total. que venimos comentando, yo creo, ¿no? De este líder del futuro del presente, sea hombre o sea mujer, ser coherente y congruente con entender que lo que te ha sido dado no es para ti, nunca fue para ti. Es Total, y para... que tienes, te han dado dones y tal, pero que también te han dado oportunidades, que hay gente que no tiene. Entonces, yo creo que es que el compartir todo eso, estoy de acuerdo. O sea, al final, esto que estamos hablando, ¿no? De los equipos de alto rendimiento, liderado y demás, que sí que tiene que ver con ese compartir, ¿no? Porque al final, de nuevo vuelvo a repetir, ¿no? Que esto es de Drucker, ¿no? Pero que eso, las empresas son un grupo de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Entonces, si tú digamos, combinas o generas esas sinergias a la hora de combinar todos estos elementos que tenemos ahí, somos capaces de hacer, pues eso, de crear cohetes, de curar la malaria y de hacer cosas y de alimentar a poblaciones. O sea, es decir, que las empresas hacen cosas muy relevantes, pero tiene que ver con que todos tengamos esa generosidad de compartir que es, yo creo, muy opuesta cuando la gente hace las cosas por poder, porque es que llega un momento, sobre todo en alta dirección, que las cosas no se hacen ni por dinero, se hacen solo por poder, porque dinero ya tienes. Entonces, hay mucho ejemplo, ¿vale? Entonces, Fíjate qué interesante esto, Sandra, ¿no? Porque ahora pasamos ya a la última parte y estamos acabando. Porque hace un año, ahora mismo, y hace dos, tuve dos tentaciones, ¿no? Lo mismo cariz, ¿no? Me ofrecieron volver a multinacional, ¿no? En algunas empresas. Y claro, encima de la mesa se planteaban una ecuación multivariable, igual que el alto rendimiento, que es multifactorial, ¿no? Y al final es, oye, realmente, ¿dónde puedo aportar más valor? ¿No? Porque la empresa multinacional me ofrece un buen sueldo de salida, bastante mejor de lo que algún año, ujú, llevo 6 años de autónomo facturado, te da seguridad, beneficios sociales, tranquilidad a la familia, ¿no? Hay una mayor estabilidad, pero bien es cierto que acota un poco los proyectos y las personas con las que colaborar dentro de esa entidad, ¿no? Y la parte de freelance, yo no soy empresario, yo soy autónomo, no tengo un equipo es lo formal, mismo, ni tengo, Rodrigo. no tengo nóminas a fin de mes, lo cual creo que es un acto de generosidad y responsabilidad mayor que todavía no sé si soy capaz de asumir por ahora, ¿no? Pero fíjate que aquí entendemos otra cosa, ¿no? Antes lo compartía en bambalinas contigo, ¿no? Como este verano lo he vivido de forma diferente y claro, la gente me dice, ya, pero estás trabajando gratis porque no hay una remuneración directa. Y digo, ya, es que me hace sentir bien. Número uno, pero ¿por qué me hace sentir bien? Porque
los 3 libros que acabo de publicar y otros 3 que vienen en septiembre y octubre, es una forma de, primero, me llevo yo algo muy importante para mí, que es consolidar mi conocimiento, ser capaz de aligerar y prepararme para siguientes pasos que estén por venir, pero otro es devolver eso de alguna manera para que otro se pueda aprovechar de las oportunidades y cosas que yo he tenido la suerte de vivir, ¿no? Y no hay de hecho, los libros no cubren, lo hablamos tú y yo un día, No, mi rico coste es normalmente no te prácticamente. vas a hacer, pero según sigues escribiendo, yo creo que lo mismo alguno, oye, no se Ya, sabe, ¿eh? ya, ya veremos, pero fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque también te pido tu punto de vista. Si tiene sentido esto que te estoy comentando, esta forma de vivir que tú y yo tenemos a día de hoy nos da una flexibilidad mayor a poder depositar talentos y dones no simplemente con la orden de una jerarquía de una multinacional, ¿no? Mm, Entonces, fíjate que incluso la forma de vida o la forma de trabajo que eliges está marcando tu capacidad de acción o inacción. Pero aquí viene el gran punto que comentas. ¿Voy a intentar ser generoso conmigo y con los demás? O de alguna forma, que también está muy bien, voy a buscar una seguridad adicional. Y me ha encantado lo que has dicho, porque al final es una gestión de riesgos, ¿no? Este tipo de decisiones, este tipo de transiciones es una gestión de riesgos. ¿Cuántos siempre. mandos intermedios anda? Igual han cogido el puesto de trabajo que dicen, de las peores opciones soy el mejor y este equipo necesita ser protegido o este equipo necesita ser... Y creo que muchas veces el desencadenante, como bien comentas, ya no es puramente ya económico ni puramente individual, sino, fíjate, es que de hecho, me acuerdo de una encuesta que hicimos hace 2 años, que la mayoría de la gente decía, no me compensa cobrar un poquito más por el aumento de responsabilidad que adquiero. ¿Tiene que ver esto con lo que nos estaba regalando antes? Pues bueno, no. Creo que el asumir responsabilidades es una cosa que también está un poco a veces denostada en muchos casos, porque al final para liderar hay que asumir y hay que ponerse delante de la manifestación sabiendo que te vas a equivocar, que no eres imbatible, idealmente sabiéndolo. Si no lo sabes, tienes un problema, ¿eh? Si piensas que eres maravilloso o maravillosa, que no te vas a equivocar. Pero en el fondo creo que sí que hay un punto ahí de sentido de la responsabilidad que para mí se entrena y que tiene mucho que ver con la gestión de la confianza de los equipos. Qué bueno, Yo siempre digo que hay como dos cosas en la gestión de confianza de equipos súper importantes. Que una tiene que ver con la autonomía, o sea, es decir, hasta dónde tú tienes que tomar responsabilidades y con la responsabilidad. O sea, es un binomio entre, vale, yo puedo estar libre en toda esta parte, pero tengo también esta otra parte de responsabilidad y de cosas que están en mi mano y hasta dónde puedo tomar decisiones. El dar el salto al siguiente escalón donde tengo más responsabilidad y tengo autonomía en otra serie de cosas me parece que tiene un punto de valentía, pero que tiene un punto también de autoexigencia y de querer crecer. O sea, que a mí me parece que es bonito esa parte, ¿no? De que al final cuando vas dando pasos en una carrera profesional también tiene que ver con tu autoexigencia de, oye, yo es que quiero, o sea, hay gente que es feliz haciendo lo mismo toda su vida, pero hay gente que no es feliz y no podría hacerlo. Entonces tiene mucho que ver con el carácter, pero creo que también tiene que ver con esa parte de retarte. Y obviamente eso hace que se te mueva la tierra bajo los pies. No sé si es generosidad, si te soy honesta, pero que tiene que ver, yo creo, con esa automotivación de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de hacer cosas distintas, de no aburrirte. No sé, a mí como consultora, parte de lo que me encanta es que tengo la oportunidad de estar en los retos de todas estas grandes empresas que comentabas, ¿no? O sea, que al final te permiten ver sus retos, sus proyectos, sus tal y tomar parte en ellas, pero en el fondo es diverso, a mí eso me atrae mucho más a lo mejor que estar metida en una empresa todo el rato y no sé si ahí intentaría hacer una carrera estelar o intentaría quedarme en el mismo sitio haciendo lo mismo siempre, ¿no? total. Bueno, no lo creo. Creo que intentaría, bueno, pues eso, seguir subiendo, seguir cambiando de empresa, pero no tanto por la parte del poder, sino por la parte también de aprender y de hacer cosas distintas, ¿no? Que creo que también es una parte como a fomentar en todos los equipos, ¿no? No sé. Anda. Y Te fíjate que contesta un poco raro, ¿eh? no, Perdona. no, 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 pero me parece una muy buena respuesta, porque fíjate que al final, si alguien nos está escuchando, yo me gustaría también explicar que no tenemos la verdad, ni mi punto ni tu punto de vista posiblemente sea ni el mejor ni el único, pero sí que Con puntos creo de vista. que, claro, el objetivo de esto es que cada uno busque lo que siente o lo que necesita, ¿no? Fíjate Mm, que hay una especie de aforismo que a mí me ayuda mucho estos años, ¿no? Aparte de ser un mentor o coach, ¿no? Este tipo de figuras de acompañamiento en el cual tú no eliges la montaña en la que subir. Y no es importante que tú seas capaz de llegar a la cima. Tú acompañas a otra persona a subir su cima sin darte cuenta tú subiste la tuya. Cuando hablo de generosidad me refiero a esto.
es una generosidad que va más allá de individual o colectiva, es una generosidad de realmente darte la oportunidad de sacar el Sí, potencial que has venido o que ha sido dado, ¿no? Fíjate que sí, yo, cuando la gente duda, en el salto de mandos intermedios les digo esto, vale, analiza la parte financiera, analiza la subida de responsabilidad, analiza que la parte intangible del ser humano posiblemente es lo más complejo a la hora de gestionar, pero te voy a invitar a meter una dimensión más. Esto va a doler, pero te va a hacer crecer. Y como mínimo te vas a dar cuenta que esto es para ti. Entonces, fíjate que cuando hablo de generosidad, igual me expliqué bien, mal, bien, no, no no. lo sé, pero tiene que ver con una generosidad muy genuina que no sé si tiene que ver contigo, con los demás, con la vida, pero es intentar hacer lo que has venido a hacer. También es una pregunta igual muy existencial y muy, muy esotérica, pero oye, si tú puedes, bueno, otra vez me viene también, mira, esto creo que lo hemos hablado, de una tía monja que desde muy chiquito eh, hemos hablado un montón, ¿no? Y me recuerda mucho la parábola de los talentos y todas estas cosas. Y la verdad que un día me dijo algo con 27 años que me ha marcado. Me dijo, bueno, fue al revés, ¿no? Yo le dije, tía, digo, creo que ya he entendido de qué va esto, ¿no? Eh, ya me va bien en la empresa, más o menos estoy estable, sigo creciendo, pero ya tengo cierta estabilidad y ahora lo que tengo que hacer es cuidar, ¿no? De mi familia, ¿no? De la gente que quiero. Y me dijo, Rodri, no tienes derecho, si tus dones y talentos han sido dados para cuidar o ayudar a 100 personas, limitarte a 4 o a 5, ¿no? Igual también yo estoy sesgado por mi tradición, ¿no? Mi cultura, Sí, donde he puede ser. nacido, pero creo que al final, Viktor Frankl, ¿no? Con la logoterapia, ¿no? La terapia basada en sentido, todos estos humanistas que nos han precedido, creo que nos invitaban a pensar sobre esto. Uno puede estar bien, uno puede tener salud, uno puede tener alta productividad y rendimiento si no es coherente con esto que le toca entregar, ¿no? Mm. Y yo encuadro un poco la generosidad ahí, ¿no, Sandra? Es decir, ser generoso incluso, fíjate, contigo. Esto dice Tony Nadal, ¿no? Y Rafa Nadal, date otra oportunidad. Sí, Es decir, creo que sí. Y el otro día hablando con una persona muy, muy interesante me comentaba un tema que me decía que con muchos líderes se da cuenta como que se sienten mal creciendo, ¿no? Porque es como, o sea, como ese sentimiento de, si quieres, no sé si es la mentalidad judio-cristiana que está, tenemos instalada aquí a fuego y demás, puede ¿no? Y ser. entonces ten en cuenta que tu crecimiento bendice a los demás, me decían, ¿no? Entonces, me parece interesante, o sea, como decía, como líder de una empresa, como líder de un equipo, si tú creces y eres un buen líder, todos van a crecer. Y lo que para ti, bueno, lo que siempre se habla, ¿no? Lo que para ti ya es algo como que, bueno, pues lo hago porque hay que hacerlo, pero no me aporta nada. Para la persona que viene debajo, si eres capaz de ayudarle a que sepa hacerlo y tal, es un crecimiento. Entonces, en el fondo las empresas, y la mía es una empresa muy chiquitita, pero la empresa va mejorando porque dentro de que somos, no somos, somos 10 personas, ¿no? Pero que al final, claro, hay gente que ha entrado de becario y ahora es director de un área. Entonces, bueno, esa persona ha crecido muchísimo. Gracias a mí, pues también, pero también a todos sus compañeros, a las personas que han pasado por allí, a los clientes que nos han retado, que... Entonces, eso creo que en determinado tipo de trabajos es lo que también te motiva y te da esa conexión, como tú dices. O sea, yo cuando empecé a trabajar es que yo quería, tenía esto de vocación y era lo que quería hacer en mi vida. Pues mira, creo que eso le suele pasar a los médicos y a los arquitectos y a algunos más. Pero en el fondo, la gente con la que yo he ido trabajando y lo que he visto que ha hecho, los retos que me ha puesto por delante y demás, han ido haciendo que a mí lo que hago me motive, me, ¿no? Yo no sé si he nacido para esto, pero desde luego me parece que te van ayudando a encontrar tu vocación y a encontrar pues qué es lo que hacer mejor, dónde sumas más, dónde aportar más y dónde te sientes, que lo has dicho tú antes, más útil. O sea, de hecho, de los cuatro valores que tiene mi compañía, uno es la utilidad. O sea, que al final sí creo mucho en la utilidad. O sea, al final si estás haciendo cosas que te parecen inútiles, o sea, que no tienen ese para qué, que ya se puede ser, puede ser de propósito trascendental o mucho más utilitario, ¿no? Pero que al final hace que el hecho de que tú veas que vas aprendiendo, que vas ascendiendo, que gracias a otros tú eres mejor y entregas mejor, pues creo que eso también te da ese sentido, si quieres, de trascendencia más cotidiana que se puede tener, ¿no? Pero bueno, Muchas gracias, Sandra. Fíjate que esto último que has dicho, creo que cierras. Hay una última pregunta, un par de ellas mucho más sencillitas, que las podemos profundizar todo lo que quieras. Pero fíjate esto último, ¿no? Para quien nos escucha, hay cantidad de estudios que están refutando esto. Y lo dicho, los estudios al final también es eh, una caja negra donde entran cosas y salen cosas, pero que la gente piense en su experiencia, ¿no? Creo que sale lo mejor de nosotros cuando somos útiles para los demás. mm, De hecho, el gran vacío existencial, o uno de las posibles, en esas transiciones o abismos que visitamos de forma vital o profesional, muchas veces viene por la ausencia de propósito. No sabes mm, para qué estás aquí, sientes que no eres útil para nadie y prefieres de alguna forma caer en un nihilismo, que a veces esto nos elige, a veces viene, ¿no?
es muy complejo, ¿no? Entonces, fíjate que esta generosidad, esta confianza que hemos hablado, este ser útil, creo que incluso es algo que va mucho más allá del puesto de trabajo. Sí, Es total. esa coherencia o te lleva a tener cierta salud al saber que estás dando lo mejor que tienes con lo que hay. Y para esto Mm. entra lo que decías antes, efecto Pigmalión, ¿no? ¿No? Que hay alguien que crea en ti incluso más que tú. Que creo que eso es Mm. un regalo que no todo el mundo ha tenido, ¿no? No, no, total. Yo he tenido la suerte de que me ha pasado en varias ocasiones, de verdad, y estoy súper agradecida. Gente que está y gente que ya no está. Y, y a mí me pasa cada vez que cambio de trabajo, cambio, tomo una decisión importante, monto una empresa y tal, yo siempre llamo a mis jefes, o sea, o a compañeros que he tenido que me han ayudado un montón. Y ahora hay gente que lo hace conmigo, te juro que es una de las cosas que más ilusión me pueden hacer en la vida. O sea, que me llame un ex compañero, alguien que forma parte de mi equipo, y me diga, jo, Sandra, es que mira, tengo este reto profesional, no sé qué hacer, si tú me puedes decir lo que tú harías, que yo digo, mira, que yo no te puedo decir yo te puedo decir lo que yo haría, pero lo importante es que tú pienses lo que tú quieres hacer, y eso no te lo puedo decir. Pero Qué te juro que maravilla. son esas cosas donde sí sientes que en algún momento esa persona se ha sentido apoyada por ti, ¿no? Y me parece una de las cosas más bonitas que te pueden pasar, pero bueno, ahí estamos, o sea que esto es complicado. La verdad, Rodrigo, que Enhorabuena. es el reto yo creo, de todos los días. O sea que no, ya me gustaría decirte que pienso que lo hago muy bien, ¿eh? Pero no, ahí Yo creo que estamos. esto va de un constante aprendizaje, yo creo, ¿no? Y de lo que tú muy bien decías, vivirlo como un proceso. Y entender Mm. que tal vez no soy el mejor cuando todo sale muy bien y soy el peor cuando las cosas se tuercen, ¿no? Mantener un poco esa coherencia, ¿no? Y fíjate, las últimas dos preguntas, una es para que la gente que le haya gustado un poquito esto, que te quiera conocer un poquito mejor, ¿en qué proyectos estáis participando? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo os pueden encontrar? ¿No? ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde está Maker? Pues ¿Y qué bueno, hacéis, no? Trustmaker físicamente está en Madrid, o sea que estamos ahí en Paso de la Castellana, tenemos unos encuentros por la web y yo estoy en LinkedIn y demás. Y es cierto que como consultora, pues somos un equipo que nos dedicamos a hacer proyectos estratégicos sobre todos estos activos que ayudan a generar confianza y una capa de valor adicional a las empresas. Entonces, lo que hacemos son este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de gestión de la confianza con stakeholders clave, desarrollo de propósitos corporativos y activación, planes de sostenibilidad, proyectos de cultura para impulsar la reputación de la organización y hacer que el propósito y todo lo demás se viva. Y es el tipo de cosas que hacemos, con muchísima bajada y, bueno, con muchas especificaciones que no voy a explicar aquí, ¿no? De análisis contextuales y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, como consultores, pues somos sesudos, somos de estrategia y al final creo que lo que aportamos es ese valor ahí antes de la ejecución, ¿no? Y luego el poder evaluar. Y proyectos en los que estamos, pues ayudando a nuestros clientes a desarrollar ese tipo de proyectos que he comentado, que normalmente trabajamos para empresas bastante grandes porque son las que tienen claro que estas cosas las tienen que gestionar sí o sí, pero no tenemos ningún problema en trabajar con fundaciones, que también hemos trabajado con empresas más pequeñas. Y ahora como proyectos además, pues aparte de esto ya más por mi parte, pues más con proyectos formativos, trabajando mucho en formación a directivos, ejecutivos en temas de reputación, confianza y sostenibilidad. Vamos a lanzar un estudio sobre la importancia de la confianza en la gestión empresarial y cómo todo esto Qué afecta a los bueno, resultados y demás, que bueno, pues nos tiene bastante ocupados ahora en el último tiempo. Así que por ahí vamos. qué bueno, Sandra. Y como no te he pedido muchas cosas, ¿no? Que ha sido muchas, te pido un par de cositas más. Una es una pregunta que te gustaría dejar a alguien que voy a entrevistar un poquito más adelante. Y la otra es si hay alguien en base a lo que has vivido en esta conversación que crees que debería entrevistar sí o sí, ¿no? Alguien que le gustaría este espacio, que tal vez le apetece participar, que cree que puede, aparte de aportar valor, llevarse valor de este lugar. Entonces serían esas dos peticiones, ¿no? ¿Alguna pregunta que te gustaría dejar al siguiente entrevistado o Pues entrevistada? con esto voy a ser mala porque tenemos un proyecto dentro del área de reputación que tiene que ver con evaluar la reputación de grandes empresas y grandes líderes, ¿no? Entonces preguntamos a un grupo de expertos, pues consejeros, presidentes de compañías, directores de medios y tal. Y a mí una pregunta que me encanta y es ¿qué pregunta tendría que hacerse el presidente de esta empresa o qué pregunta te gustaría hacerle? Entonces ya sé que es responderte con lo mismo, pero ¿qué Muy pregunta buena. te tendrías que hacer para asegurar que estás tomando buenas decisiones de cara a tu futuro, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que te tendrías que hacer, ¿no? Entonces, sé que te he contestado con otra tautología, pero Buenísima.
Y ¿Te además esa parece? me la llevo también para mí. Esta me encanta, ¿eh? O sea, ya te digo, lo que sale de allí, tú les preguntas a 40 personas qué preguntas se tendría que hacer este presidente y te juro que sale oro molido, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y luego persona, pues mira, la verdad que hay una persona a la que aprecio muchísimo desde una perspectiva personal, porque nos hemos conocido pues en cursos formándonos y tal, y pues somos muy buenas amigas y llevamos una trayectoria pues distinta, pero paralela en algunos aspectos, que es Eva Toledo, que ella tiene una empresa que se llama Padima, que se dedican a temas de protección de la innovación, pero ella además es la presidenta del Círculo de Directivos de Alicante y es una persona súper formada, súper, dentro de su expertise está relacionado con los intangibles, la protección de la innovación de las marcas y tal, con una capacidad y un conocimiento sobre la gestión de personas, directivos, empresas y una curiosidad que me parece que vais a hacer chispas los dos. Así que Qué bueno, te paso Sandra. su contacto si te parece, ¿vale? Muy bien. Otro regalo más. Y dicho esto, darte las gracias. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Creo que ha sido una horita y un poquito muy Yo me he intensa. enrollado muchísimo, Rodrigo, pero esto Me no han- pasa nada. Los dos nos a mí, conocemos. a mí me ha encantado y seguro que la gente que nos escuche también le va a gustar. Así que darte las gracias una vez más. Sandra, te pediré también para el banner pequeñito la descripción que te gustaría que pusiéramos ahí sobre la empresa Gracias. y alguna cosita más. Así que agradecerte una vez más tu tiempo, tu espacio y enhorabuena por todo lo que estás construyendo y por lo que está por venir. Nada, pues oye, yo darte la enhorabuena por el espacio, gracias porque cuentes conmigo, que siempre estas cosas espero que aporten algo y desde luego a mí me ha aportado la conversación, así que me has hecho pensar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego, Hasta Rodrigo. pronto.